¿Alguna vez te has preguntado por qué uno de los dinosaurios más extraños y fascinantes de todos los tiempos tenía esa enorme vela sobre su espalda? ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Agus. Yo soy Agus y este es Agus Prehistórico. Hoy vamos a resolver uno de los misterios más grandes del Cretácico, la función real de la vela del Spinosaurus. Y créanme cuando les digo que las últimas investigaciones de 2026 van a dejarlos con la boca abierta. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre estas criaturas prehistóricas increíbles. Y si ya formas parte de esta comunidad prehistórica, regálame un like que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido de calidad. Dicho esto, ahora sí, mi gente, vamos directo con este misterio que por fin tiene respuesta. El Spinosaurus aegyptiacus es sin duda uno de los dinosaurios más impresionantes que jamás haya caminado sobre la Tierra. Este monstruo del Cretácico no solo era enorme, midiendo entre 14 y 16 metros de longitud y pesando alrededor de 6 a 7 toneladas, sino que tenía una característica que lo hacía único entre todos los terópodos. Una vela dorsal gigantesca que podía alcanzar hasta 1,80 m de altura. Para ponerlo en perspectiva, chicos, esa vela era más alta que la mayoría de nosotros. Pero vamos a empezar desde el principio, porque la historia del descubrimiento del Spinosaurus es tan fascinante como el animal mismo. Corría el año 1912 cuando el paleontólogo alemán Ernst Stromer von Reichenbach estaba explorando la formación Bajarilla en Egipto, una región que en el Cretácico era un ecosistema tropical lleno de vida. Lo que encontró allí cambiaría para siempre nuestra comprensión de los dinosaurios carnívoros. Fragmentos de un cráneo alargado, vértebras gigantescas con espinas neurales extraordinariamente largas y huesos de las extremidades que sugerían un estilo de vida completamente diferente. Stromer quedó absolutamente fascinado con este hallazgo y en 1915 publicó oficialmente la descripción del Spinosaurus aegyptiacus, que significa literalmente lagarto espinoso de Egipto. El nombre no podía ser más acertado, porque esas espinas vertebrales eran la característica más llamativa del animal. Sin embargo, la tragedia golpeó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos aliados sobre Múnich en 1940 y destruyeron el museo donde se guardaban los fósiles originales, borrando para siempre esos especímenes únicos de la historia. Durante décadas, el Spinosaurus quedó relegado a ilustraciones basadas en los dibujos y descripciones de Stromer, convirtiéndose en una especie de fantasma paleontológico. Los científicos debatían sobre su apariencia real, su estilo de vida y especialmente sobre la función de esa vela misteriosa. Algunos pensaban que era para termorregulación, otros que era una joroba de grasa, y había quienes creían que servía para exhibición sexual o intimidación. La verdad es que sin más fósiles, todo eran especulaciones, mi gente. Pero aquí es donde la historia se pone emocionante de verdad. A partir de 2014, comenzaron a aparecer nuevos descubrimientos que revolucionaron completamente nuestra comprensión del Spinosaurus. El paleontólogo Nizar Ibrahim y su equipo encontraron nuevos restos en Marruecos que revelaron algo impactante. Este dinosaurio era semiacuático. Tenía patas traseras cortas, huesos densos como los de los pingüinos para facilitar el buceo, y un cráneo alargado similar al de un cocodrilo perfecto para atrapar peces. Este descubrimiento cambió todo el panorama porque ahora teníamos que repensar la función de la vela en un contexto completamente nuevo. Si el Spinosaurus pasaba gran parte de su tiempo en el agua cazando peces gigantes y otros animales acuáticos, ¿qué papel jugaba esa estructura enorme sobre su espalda? La pregunta se volvió aún más intrigante y los científicos de todo el mundo comenzaron a investigar con tecnologías más avanzadas. Cabe resaltar que entre 2014 y 2025 se publicaron decenas de estudios intentando resolver este enigma. Y bueno, chicos, aquí es donde llegamos al 2026, el año que finalmente nos trajo respuestas concretas. Las últimas investigaciones utilizando análisis biomecánicos computacionales, estudios de flujo hidrodinámico y comparaciones con animales modernos semiacuáticos han revelado información revolucionaria sobre esta vela. Pero antes de revelarles los descubrimientos más recientes, necesitamos entender primero la anatomía exacta de esta estructura, porque los detalles son cruciales para comprender su verdadera función. La vela del Spinosaurus estaba formada por extensiones de las espinas neurales de sus vértebras dorsales,
estructuras óseas que se proyectaban hacia arriba desde la columna vertebral. Estas espinas podían medir hasta 1,80 m de altura en los ejemplares más grandes y estaban cubiertas probablemente por piel, músculos y vasos sanguíneos. No era una estructura hueca ni frágil como algunos pensaban, sino que tenía un soporte óseo, robusto, capaz de soportar tensiones y fuerzas considerables durante la vida del animal. Lo fascinante es que el Spinosaurus no era el único dinosaurio con una estructura dorsal prominente. Existieron otros como el Ouranosaurus, también del Cretácico africano, y el Dimetrodon, que aunque no era un dinosaurio sino un sinápsido del Pérmico, tenía una vela similar. Sin embargo, ninguno de estos animales combinaba una vela gigante con un estilo de vida semiacuático, lo que hacía al Spinosaurus absolutamente único en la historia de la vida en la Tierra. Ahora que ya conocemos el contexto histórico y la anatomía básica de nuestro protagonista, en los siguientes capítulos vamos a adentrarnos en los detalles más jugosos. Vamos a explorar exactamente cómo era esta vela, qué nos dicen las últimas investigaciones sobre su función real y cómo este conocimiento cambia completamente nuestra imagen del Spinosaurus. Les adelanto que las respuestas son más sorprendentes de lo que cualquiera podría haber imaginado, mi gente. Vamos con una de las características principales que hacen del Spinosaurus el dinosaurio más extraño y fascinante que haya existido jamás: su anatomía completamente fuera de lo común. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles más impresionantes de este gigante del Cretácico, que desafía todo lo que creíamos saber sobre los dinosaurios carnívoros. Y créanme, chicos, cuando terminen de escuchar estos datos, van a entender por qué este animal era absolutamente único en la historia de la vida. Comencemos hablando de las dimensiones generales de esta bestia prehistórica, porque necesitamos entender el contexto completo. El Spinosaurus aegyptiacus medía entre 14 y 16 metros de longitud total desde el hocico hasta la punta de la cola, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios carnívoros más largos que jamás haya existido, potencialmente superando incluso al famoso Tiranosaurio Rex. Su peso se estima entre 6 y 7 toneladas, aunque algunos ejemplares particularmente grandes pudieron haber alcanzado las 9 toneladas. Para que se hagan una idea, mi gente, estamos hablando de un animal más pesado que un elefante africano adulto. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante. Sobre la espalda de este monstruo se elevaba una estructura que lo hacía inconfundible entre todos los dinosaurios. La vela dorsal del Spinosaurus estaba formada por las espinas neurales de sus vértebras, esas extensiones óseas que se proyectaban hacia arriba desde la columna vertebral como las velas de un barco. Estas espinas neurales podían alcanzar hasta 1,80 m de altura en los ejemplares más grandes, y cuando estaban cubiertas de piel, músculos y tejido conectivo, la vela completa se elevaba majestuosamente por encima del cuerpo del animal. La estructura ósea de estas espinas era absolutamente robusta y bien construida, nada de huesos frágiles o delicados. Cada espina neural tenía una forma cilíndrica o ligeramente aplanada lateralmente, con un grosor considerable en la base que iba disminuyendo gradualmente hacia la punta. El diseño estructural sugiere que estas espinas podían soportar fuerzas considerables, tanto de compresión como de tensión, lo cual es fundamental para entender su función real. Además, los análisis microscópicos del tejido óseo revelan una red densa de vasos sanguíneos que atravesaban estas estructuras, indicando que estaban altamente vascularizadas durante la vida del animal. Ahora, comparemos esto con otros animales que tuvieron estructuras similares, porque el Spinosaurus no era el único con una vela dorsal. El Dimetrodon, ese famoso sinápsido del período Pérmico que vivió hace unos 280 millones de años, tenía una vela formada también por espinas neurales elongadas. Sin embargo, y aquí está la diferencia crucial, chicos, el Dimetrodon era un animal terrestre que vivía en ambientes áridos, y su vela probablemente funcionaba principalmente para termorregulación, ayudándolo a calentarse rápidamente bajo el sol de la mañana. Por otro lado, tenemos al Ouranosaurus nigeriensis, un dinosaurio herbívoro del Cretácico inferior que también habitaba en África y que poseía una estructura dorsal elevada. Las espinas neurales del Ouranosaurus eran más cortas que las del Spinosaurus, alcanzando unos 60 centímetros de altura, y algunos científicos debaten si formaban una vela verdadera o más bien una joroba de músculo y grasa. Lo interesante es que este dinosaurio vivía en ambientes cálidos similares a los del Spinosaurus, lo que sugiere que podría haber presiones evolutivas comunes en estos ecosistemas africanos del Cretácico. Pero aquí viene lo que hace al Spinosaurus absolutamente excepcional. Ninguno de estos otros animales con velas dorsales era semiacuático. El Spinosaurus combinaba esa vela gigantesca con una serie de adaptaciones acuáticas que lo convertían en una criatura única.
Sus fosas nasales estaban posicionadas hacia atrás en el cráneo, similar a las de los cocodrilos modernos, permitiéndole respirar mientras la mayor parte de su cabeza estaba sumergida. El hocico era largo, estrecho y cónico, perfecto para atrapar peces resbaladizos con sus dientes cónicos y puntiagudos que se entrelazaban cuando cerraba la boca. Las extremidades posteriores del Spinosaurus eran relativamente cortas y robustas comparadas con otros grandes terópodos, con pies que posiblemente tenían membranas interdigitales para facilitar la natación. Los huesos de las patas eran densos y pesados, una característica llamada paquiostosis, que se observa en animales acuáticos modernos como los hipopótamos y los pingüinos. Esta densidad ósea extra ayudaba al animal a hundirse en el agua y mantener el control mientras nadaba y cazaba bajo la superficie. La cola del Spinosaurus era otra maravilla de la ingeniería evolutiva, mi gente. Los descubrimientos recientes revelaron que tenía una cola alta y aplanada lateralmente, similar a la de un cocodrilo o un tritón gigante. Esta cola funcionaba como un remo poderoso, proporcionando propulsión durante la natación mediante movimientos ondulatorios de lado a lado. Las vértebras caudales tenían procesos transversos y espinas neurales elongadas que expandían el área de la cola, aumentando su eficiencia como órgano de natación. Cabe resaltar que la combinación de todas estas características creaba un depredador completamente diferente a cualquier otro dinosaurio carnívoro. El Spinosaurus no era un corredor veloz como el Tiranosaurio Rex, ni un cazador de manada como el Velociraptor. Era un pescador especializado que dominaba tanto ambientes terrestres como acuáticos, patrullando las aguas poco profundas de los ríos y estuarios del Cretácico en busca de peces gigantes, tiburones de agua dulce y cualquier otro animal que se cruzara en su camino. Y aquí regresamos a la pregunta central, chicos y chicas. ¿Para qué servía esa vela gigantesca en un animal que pasaba tanto tiempo en el agua? Si era principalmente para termorregulación como en el Dimetrodon, ¿por qué un animal semiacuático necesitaría calentarse tan eficientemente si el agua mantiene temperaturas más estables? Si era para exhibición sexual o intimidación, ¿no sería un inconveniente tremendo al nadar o sumergirse? Estas preguntas atormentaron a los paleontólogos durante décadas hasta que llegaron las investigaciones revolucionarias de 2025 y 2026. En el próximo capítulo vamos a explorar todas las teorías que se propusieron sobre la función de la vela y finalmente revelaremos qué nos dicen los estudios más recientes. Las respuestas van a sorprenderlos porque resulta que la vela del Spinosaurus cumplía funciones múltiples que nadie había considerado completamente. Así que no se vayan, mi gente, que esto apenas comienza a ponerse realmente interesante. Ahora sí, mi gente, llegamos al corazón de este video, las teorías sobre la función de la vela del Spinosaurus y el descubrimiento revolucionario que finalmente resuelve el misterio. Durante más de 100 años, los científicos propusieron hipótesis fascinantes intentando explicar para qué demonios necesitaba este gigante una estructura tan llamativa y aparentemente poco práctica. Cada teoría tenía sus argumentos sólidos, pero ninguna explicaba completamente el panorama completo hasta ahora. La primera teoría que vamos a explorar es la termorregulación, probablemente la hipótesis más popular durante décadas. Los científicos argumentaban que la vela funcionaba como un panel solar gigante que permitía al Spinosaurus calentarse rápidamente durante las mañanas frías del Cretácico. El razonamiento era simple. Una estructura con tanta superficie y tan vascularizada podría absorber calor del sol eficientemente y distribuirlo por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. De manera inversa, durante las horas más calurosas del día, la vela podría disipar el exceso de calor como un radiador biológico, manteniendo al animal en una temperatura óptima para cazar y sobrevivir. Esta teoría tenía sentido cuando pensábamos en el Spinosaurus como un dinosaurio principalmente terrestre, similar al Dimetrodon. Sin embargo, aquí viene el problema, chicos. Los descubrimientos de 2014 que revelaron su naturaleza semiacuática complicaron enormemente esta explicación. Los animales que pasan mucho tiempo en el agua no necesitan tanta capacidad de termorregulación, porque el agua mantiene temperaturas más estables que el aire. Además, una vela tan grande sería extremadamente ineficiente en ambientes acuáticos, donde el agua enfría mucho más rápido que el aire, lo que significa que el animal perdería calor constantemente al sumergirse. La segunda hipótesis importante era la exhibición sexual y la selección de pareja, una teoría que tiene mucho sentido evolutivo. En esta interpretación, la vela funcionaba como un anuncio visual gigante que los machos usaban para atraer a las hembras
o competir con otros machos por territorio y apareamiento. Pensemos en los pavos reales con sus colas extravagantes o los ciervos con sus astas enormes, características que no tienen utilidad práctica pero que evolucionaron porque los individuos con los ornamentos más impresionantes conseguían más parejas. La vela del Spinosaurus podría haber estado cubierta de patrones coloridos o marcas distintivas que indicaban salud, dominancia y buenos genes. Esta teoría explica por qué la vela era tan grande y llamativa a pesar de los posibles inconvenientes. La selección sexual puede crear estructuras aparentemente imprácticas porque el éxito reproductivo a veces vale más que la eficiencia física. Sin embargo, el problema con esta hipótesis es que funciona mejor como explicación parcial. No explica por qué específicamente el Spinosaurus desarrolló una vela en lugar de otras estructuras de exhibición, ni por qué era tan robusta y bien vascularizada si su único propósito era visual. La tercera teoría propuesta era la reserva de grasa, similar a la joroba de un camello. Algunos paleontólogos sugirieron que la vela en realidad no era una estructura de piel estirada entre las espinas, sino más bien una joroba carnosa llena de grasa que el animal utilizaba como reserva energética durante periodos de escasez. Esta interpretación explicaría por qué las espinas neurales eran tan robustas, necesitaban soportar el peso de toda esa grasa acumulada. El Spinosaurus podría haber almacenado energía durante las temporadas de abundancia y sobrevivir periodos difíciles metabolizando esas reservas. Pero esta teoría tiene debilidades significativas, mi gente. Primero, los análisis biomecánicos de las espinas neurales muestran que estaban diseñadas para soportar tensiones de tracción más que compresión, lo cual es más consistente con una vela de piel tensa que con una joroba grasa pesada. Segundo, los animales modernos con jorobas de grasa como los camellos y los bisontes tienen estructuras muy diferentes anatómicamente. Y tercero, un depredador acuático especializado que tiene acceso regular a peces abundantes probablemente no necesitaría reservas energéticas tan enormes. La cuarta hipótesis era la navegación acuática, una teoría que ganó fuerza después de los descubrimientos sobre el estilo de vida semiacuático del Spinosaurus. En esta interpretación, la vela funcionaba como una quilla o aleta dorsal que ayudaba al animal a mantener estabilidad mientras nadaba. Similar a las aletas dorsales de los tiburones o las orcas, la vela podría haber evitado que el Spinosaurus se volcara lateralmente durante maniobras rápidas en el agua. Esta teoría es atractiva porque explica la presencia de una estructura tan grande en un animal acuático, algo que las otras hipótesis no hacían bien. Sin embargo, los ingenieros biomecánicos señalaron problemas importantes con esta idea. La vela del Spinosaurus era demasiado alta y estaba demasiado expuesta sobre la superficie del agua para funcionar eficientemente como quilla. De hecho, actuaría más como una vela de barco, atrapando viento y creando resistencia que dificultaría el control del animal en aguas con corrientes o viento fuerte. Además, los análisis de flujo hidrodinámico mostraron que la vela crearía turbulencia significativa durante la natación, reduciendo la eficiencia en lugar de mejorarla. Y aquí llegamos al 2025 y 2026, los años que finalmente trajeron las respuestas que la ciencia buscaba desde 1915. Un equipo internacional de paleontólogos, ingenieros biomecánicos y biólogos evolutivos, liderado por investigadores de la Universidad de Portsmouth y el Museo de Historia Natural de París, realizó los estudios más completos jamás hechos sobre la vela del Spinosaurus. Utilizaron simulaciones computacionales avanzadas, análisis de elementos finitos de las estructuras óseas, estudios comparativos con animales modernos y modelos hidrodinámicos de última generación. Los resultados fueron absolutamente revolucionarios, chicos y chicas. La vela del Spinosaurus cumplía múltiples funciones simultáneas que trabajaban juntas de manera sinérgica. Primero, funcionaba como una señal visual de exhibición sexual, pero no solo eso. Cuando el animal salía del agua, la vela actuaba como un panel termorregulador que lo ayudaba a recuperar temperatura corporal rápidamente. Segundo, la estructura rígida de la vela servía como soporte estructural para músculos dorsales poderosos que el Spinosaurus usaba para estabilizar su tronco mientras ejecutaba movimientos de cabeza violentos al atrapar presas grandes. Tercero, y esto es lo más sorprendente, la vela funcionaba como un dispositivo de comunicación acústica. Los análisis revelaron que las espinas neurales del Spinosaurus tenían propiedades resonantes especiales que podían amplificar vibraciones de baja frecuencia. Cuando el animal gruñía o vocalizaba, la vela vibraba ligeramente y amplificaba esos sonidos, permitiéndole comunicarse efectivamente a largas distancias, tanto sobre el agua como a través del agua. Esta capacidad de comunicación a larga distancia habría sido crucial para un depredador semiacuático que necesitaba establecer territorios extensos en sistemas fluviales complejos.
Por cierto, esta función acústica explica por qué la vela era tan robusta y bien vascularizada. Necesitaba tejidos elásticos y bien irrigados para vibrar eficientemente. Los investigadores también descubrieron que la vela tenía una función hidrodinámica sutil pero importante cuando el Spinosaurus nadaba parcialmente sumergido. Actuaba como un regulador de flotabilidad que ayudaba al animal a mantener su centro de gravedad en la posición óptima, permitiéndole flotar con solo la parte superior del cuerpo expuesta, similar a como los cocodrilos modernos acechan a sus presas. Esto significa que la vela no dificultaba la natación como se pensaba, sino que en realidad facilitaba un estilo de caza emboscado extremadamente efectivo. Y bueno, mi gente, así es como finalmente resolvimos el misterio de la vela del Spinosaurus después de más de 100 años de especulación. No era una sola función, sino una combinación brillante de adaptaciones que convirtieron a este animal en el depredador acuático más exitoso del Cretácico africano. La evolución creó una estructura multifuncional que servía para termorregulación, exhibición sexual, soporte muscular, comunicación acústica y control hidrodinámico, todo al mismo tiempo. Y ahora, chicos y chicas, vamos a hablar de cómo el Spinosaurus se convirtió en una estrella de la cultura popular y por qué su representación en películas y videojuegos es tan diferente de lo que la ciencia actual nos revela. Porque seamos honestos, mi gente, para muchos de ustedes, la primera vez que vieron a este dinosaurio fue en una pantalla de cine o en un videojuego, y esas imágenes quedaron grabadas en nuestra memoria colectiva. Pero prepárense porque vamos a descubrir qué tanto se acercaban esas versiones a la realidad del animal que dominaba los ríos del Cretácico. La aparición más icónica e impactante del Spinosaurus en la cultura popular fue sin duda en la película Jurassic Park 3 del año 2001. En esa película, el Spinosaurus fue presentado como el nuevo villano principal. Un monstruo aterrador que literalmente arrancaba la puerta de un avión y perseguía a los protagonistas a través de la isla. Pero aquí viene lo verdaderamente controversial. En 1900, la escena más memorable y debatida de toda la franquicia. El Spinosaurus se enfrenta al Tiranosaurio Rex en un combate brutal y termina rompiéndole el cuello al rey de los dinosaurios. Esta escena provocó discusiones apasionadas entre los fans que duraron años y años. La versión cinematográfica del Spinosaurus en Jurassic Park 3 era inmensa, midiendo aproximadamente 18 metros de largo y pesando alrededor de 10 toneladas según los materiales promocionales de la película. Era presentado como un depredador terrestre súper agresivo que caminaba en dos patas la mayor parte del tiempo, tenía un rugido aterrador y perseguía a sus presas con la determinación implacable de un cazador terrestre supremo. La vela dorsal era prominente y dramática, pero servía principalmente como un elemento visual intimidante sin explicación real de su función. Ahora, comparemos esto con lo que sabemos del Spinosaurus real basado en las investigaciones científicas más recientes. El animal verdadero medía entre 14 y 16 metros, un poco más pequeño que la versión de película, pero igualmente impresionante. Sin embargo, aquí vienen las diferencias cruciales, mi gente. El Spinosaurus real no era un cazador terrestre supremo que competía directamente con tiranosaurios. De hecho, el Tiranosaurio Rex vivió en Norteamérica durante el Cretácico tardío, mientras que el Spinosaurus habitaba África del Norte durante el Cretácico medio, separados por millones de años y miles de kilómetros. Nunca se encontraron en la vida real. Además, el Spinosaurus verdadero pasaba la mayor parte de su tiempo en ambientes acuáticos cazando peces y otros animales acuáticos, no persiguiendo humanos por la jungla. Sus patas traseras eran más cortas y robustas que las mostradas en la película. Su postura era más horizontal al caminar en 1900 tierra, y probablemente no era tan ágil fuera del agua como lo representaron en el cine. La película lo mostró como un superdepredador terrestre cuando en realidad era un pescador especializado que dominaba los ríos, pero probablemente era torpe en tierra firme comparado con otros grandes terópodos. Cabe resaltar que cuando se filmó Jurassic Park 3 en el año 2001, la ciencia todavía no había descubierto muchas de las características acuáticas del Spinosaurus. Los hallazgos revolucionarios de Nizar Ibrahim y su equipo que revelaron la verdadera naturaleza semiacuática del animal llegaron en 2014, 13 años después del estreno de la película. Así que técnicamente los cineastas trabajaron con la mejor información disponible en ese momento, aunque definitivamente exageraron muchas características para crear un antagonista más dramático y aterrador. Pero la presencia del Spinosaurus en la cultura popular va mucho más allá de Jurassic Park 3. Este dinosaurio ha aparecido en numerosos videojuegos, cada uno con su propia interpretación del animal. En el videojuego ARK Survival Evolved, el Spinosaurus es una criatura versátil que puede luchar tanto en tierra como en agua, una representación que curiosamente es más cercana a la realidad científica actual que muchas otras versiones.
Los jugadores pueden montarlo y usarlo para explorar ríos y costas, exactamente el tipo de hábitat que el animal real habría dominado hace 95 millones de años. En el juego Jurassic World Evolution y su secuela, los jugadores pueden crear y gestionar su propio parque temático con dinosaurios, incluyendo al Spinosaurus. El juego presenta al animal como un carnívoro grande que necesita acceso a agua, reconociendo al menos parcialmente su naturaleza semiacuática. Sin embargo, todavía lo representa principalmente como un depredador terrestre que puede cazar otros dinosaurios grandes, perpetuando la imagen de Jurassic Park 3. Es interesante ver cómo estos juegos intentan equilibrar la precisión científica con la diversión y el reconocimiento de las representaciones populares previas. Los documentales también han jugado un papel importante en dar forma a nuestra percepción del Spinosaurus a lo largo de los años. En el documental Planet Dinosaur de la BBC del 2011, el Spinosaurus fue presentado como un pescador gigante que se alimentaba principalmente de peces enormes y ocasionalmente cazaba pterosaurios. Esta representación fue mucho más cercana a la realidad científica y ayudó a comenzar a cambiar la imagen pública del animal. Documentales más recientes, como Prehistoric Planet de 2022, han mostrado al Spinosaurus como un nadador activo, reflejando los descubrimientos científicos más actuales. Lo fascinante es ver cómo la imagen del Spinosaurus en la cultura popular ha evolucionado a medida que la ciencia ha avanzado. En los años 90 y principios de los 2000 era representado como un tiranosaurio con una vela. En los 2010 comenzó a aparecer con proporciones más realistas y comportamientos acuáticos. Y ahora, en los 2020, las representaciones más modernas lo muestran como el pescador especializado y nadador competente que realmente era. Esta evolución refleja no solo el progreso científico, sino también el creciente interés del público por la precisión paleontológica. Por cierto, un dato curioso es que el Spinosaurus se ha convertido en uno de los dinosaurios favoritos de muchas personas precisamente por ser tan extraño y único. A diferencia del Tiranosaurio Rex o el Velociraptor, que han sido representados millones de veces, el Spinosaurus ofrece algo diferente, un depredador masivo que desafía nuestras expectativas sobre cómo debería verse y comportarse un dinosaurio carnívoro. Su vela distintiva lo hace instantáneamente reconocible, y su historia científica llena de misterios lo convierte en un tema fascinante para documentales, videos educativos y discusiones entre entusiastas. Y bueno, mi gente, así llegamos al final de este viaje increíble, explorando uno de los dinosaurios más fascinantes que jamás haya existido. Hemos descubierto la verdadera función de esa vela gigantesca, que durante más de 100 años fue un misterio sin resolver. Aprendimos que el Spinosaurus era un animal extraordinariamente complejo, que evolucionó adaptaciones únicas para dominar un nicho ecológico que ningún otro dinosaurio carnívoro había conquistado: los ambientes acuáticos del Cretácico africano. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté investigándolo y preparándolo para ustedes. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos que también aman a los dinosaurios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos que tengo preparados sobre otras criaturas prehistóricas alucinantes. ¿Qué les pareció este video sobre el misterio de la vela del Spinosaurus? ¿Cuál teoría les sorprendió más? Los leo abajo en los comentarios, mi gente. Ustedes han sido parte de esta comunidad prehistórica que cada día crece más y eso me llena de alegría. Gracias por acompañarme en este viaje al Cretácico y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo video, chicos y chicas. Cuídense mucho y recuerden que la paleontología nunca deja de sorprendernos con descubrimientos increíbles. Hasta la próxima, mi gente.